Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy, analizamos extractos de ALB, Análisis de Lectura de Vínculos del ingeniero Eric Martínez Reyes. Hola, ¿qué tal? Es importante decir que el autor lo presenta más como una búsqueda personal, ¿no? No tanto un tratado académico formal. Exacto. Es una recopilación de ideas que él hace sobre comportamiento, conciencia, relaciones. Y bueno, nuestra misión aquí es destilar las ideas clave sobre la conexión entre conciencia y sufrimiento según este material. Venga, vamos a meternos a fondo. Claro que sí. Para empezar, el texto define la conciencia de forma bastante directa. Es esa capacidad de tener una experiencia subjetiva. O sea, de darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Ándale. Y el sufrimiento, pues como la experiencia de dolor o malestar, ya sea físico, emocional, psicológico. Lo normal, digamos. Sí, pero aquí introduce una distinción que me parece crucial desde el inicio. Fíjate, habla de sufrimiento consciente y sufrimiento inconsciente. Justo esa distinción parece ser central en todo su argumento. Porque, según el texto, no todo el sufrimiento es obvio. No. O sea, no siempre lo percibimos directamente. Exacto. Sugiere que una parte opera, como dices, tras bambalinas. Y que esto podría estar muy ligado a nuestras experiencias tempranas. Ahí es donde conecta los tipos de apego. Ah, claro, el apego. Precisamente, el autor vincula los patrones de apego, menciona el seguro, el ansioso o ambivalente, el evitativo y el desorganizado, con el tipo de sufrimiento que podría, digamos, predominar. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, sugiere que el apego seguro y el ansioso, donde la conexión o la falta de ella se vive muy intensamente, estos se asocian más al sufrimiento consciente. O sea, ese del que sí nos damos cuenta, que podemos nombrar, como la tristeza si pierdes a alguien, ¿no? Justo eso. Podemos reflexionar sobre él. Entendido. Y entonces, el apego evitativo, que es esta tendencia a evitar la cercanía emocional, y el desorganizado, ¿qué onda con esos según el autor? Según lo que expone en su material, estos se ligarían más al sufrimiento inconsciente. Ajá. Este no se percibe directamente, pero se manifestaría de otras formas. El texto da ejemplos, ¿no? Mecanismos de defensa como la negación. O quizás síntomas físicos que no tienen una causa médica clara. Algo así. Ándale, justo. Síntomas físicos sin causa aparente. Es sufrimiento que está ahí, pero que la persona no reconoce como tal. Híjole, qué interesante cómo plantea esas dos caras. Y también menciona que no todo es negativo, ¿verdad? Cierto. Cita a Viktor Frankl, por ejemplo, sobre encontrarle un propósito al sufrimiento. O cómo puede ayudarnos a desarrollar empatía, resiliencia. Exacto. Pero claro, también está el lado oscuro, el trauma, el resentimiento acumulado. Tiene sus dos filos, pues. Correcto. Y esta idea de la conciencia o la falta de ella sobre el propio sufrimiento la conecta con otros conceptos que él mismo propone, como su clasificación de los tipos de egoísmo. Ok, esa clasificación del egoísmo es propia del autor entonces. ¿Cuáles menciona? Sí, es su taxonomía particular. Menciona el responsable, idealista, instrumental e inconsciente. ¿Y cómo los relaciona con el sufrimiento consciente o inconsciente? O sea, ¿qué busca explicar con eso? Pues lo que el texto sugiere es que ciertas formas de priorizar el interés propio, digamos, estarían más ligadas a un tipo de sufrimiento. A ver. Por ejemplo, el egoísmo responsable y el idealista, en sus términos, se asociarían más al sufrimiento consciente, quizás porque implican cierta reflexión sobre las acciones y sus consecuencias. Ya veo, como que hay más conciencia de lo que se hace y por qué. Podría ser. En cambio, el instrumental, que suena a usar a otros para fines propios, y el inconsciente, esos podrían vincularse a ambos tipos de sufrimiento, dependiendo del caso. O sea, es más complejo ahí. Sí, intenta como mapear esas motivaciones internas con cómo experimentamos el dolor. Es un modelo propio. Vaya, va tejiendo una red bastante intrincada. Y para profundizar en cómo estas raíces internas moldean la experiencia del dolor, también mete los esquemas disfuncionales. Ajá, esos patrones de pensamiento que traemos arraigados, a veces desde la infancia. Y también los conecta con consciente e inconsciente. El texto los clasifica también según el tipo de sufrimiento que cree predominante. Por ejemplo, menciona el esquema de abandono. Ese miedo a que la gente importante te deje. Ese mero. Y lo asocia al sufrimiento consciente. Es un miedo que se siente, es palpable.
Ok, y un ejemplo que ligue al sufrimiento inconsciente. Podría ser el esquema de privación emocional, que se describe como esa sensación de que, de que tus necesidades afectivas no van a ser satisfechas por los demás. Como un vacío constante, quizá. Algo así. Según el texto, este patrón podría operar de forma más subterránea, ¿no? Manifestándose tal vez en relaciones que no llenan o esa sensación vaga de vacío, pero sin que la persona identifique claramente la raíz de ese malestar. ¿Y dice que esto lo detalla en tablas y demás? Sí, presenta tablas de relaciones su obra. Son clasificaciones bastante detalladas. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva de este material, parece que nuestra capacidad de ser conscientes del sufrimiento o nuestra tendencia a no serlo está muy entrelazada con nuestra historia de vínculos, ¿no? El apego. Con el apego con nuestras creencias más profundas, los esquemas. Incluso con estas formas que él describe de manejar nuestro interés propio, su clasificación del egoísmo. Exacto. El autor no está diciendo, ojo, que el sufrimiento sea necesario para la conciencia, ¿eh? Pero sí que comprender sus distintas formas, la que vemos y la que no vemos, y reconocer sus posibles raíces en nuestra biografía, eso podría ser una vía importante para el autoconocimiento. Para el crecimiento personal, quizá. Podría ser, sí. Hacia allá apunta. Pues queda entonces una reflexión interesante flotando, ¿no? Basada en estas ideas. ¿Qué sufrimientos que no reconocemos, que operan silenciosamente, podrían estar, dando forma a nuestras percepciones, a nuestras decisiones o a nuestras relaciones actuales, sin que nos demos plena cuenta de ello? Es una pregunta profunda, sin duda, para quedarse pensando.